Tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Esta tarde, continuando con nuestra lectura que el Señor nos ha permitido tener durante este tiempo, vamos a continuar leyendo Marcos, en este diálogo del Señor con nosotros, del Espíritu Santo con nosotros. Esta tarde invito a que abramos nuestras Biblias en capítulo 8, versículos 27 al 30. Es un hermoso pasaje que nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Eso nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra, poder escuchar, Señor, su voz. Pedimos, Señor amado, para que usted, a través del Espíritu Santo, obre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Señor amado, que su palabra fructifique en nuestros corazones, Señor, sea un alimento necesario en nuestras vidas, Señor. Pido, Señor amado, con mucha humildad, Señor, que usted cuide la exposición de su palabra, que sea su voz la que se escuche y no las ideas de un hombre, Señor. Por eso, Señor, le pido que usted dirija cada pensamiento, cada palabra, Señor, cada gesto, Señor. Limpia mis labios inmundos de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo, Señor. Gracias por su misericordia, por este tiempo, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer, podríamos decir que es un pasaje relevante. Toda la Biblia es relevante. No hay nada que uno pueda dejar de lado en ella, ¿no es cierto? Cada palabra, cada frase es importante y nos va enseñando de la voluntad de Dios. Pero esta tarde, este pasaje nos va a enseñar y nos enseña en este diálogo del Señor con sus discípulos, en este diálogo de Cristo con los apóstoles, en este diálogo en el que el Señor también habla nuestras vidas, a través, como lo ha hecho en muchos pasajes, hablando con distintas personas, con distintos hombres, mujeres que se congregaban en torno al Señor. Ahora es un diálogo íntimo del Señor con sus discípulos. Y nos dice la palabra y contextualiza el Señor que está hablando cuando Jesús salió y está en el mar de Galilea, en la zona norte, por la zona, podríamos decir donde dice que describe que iba Jesús con sus discípulos. Salieron Jesús y sus discípulos y caminaban, dice, por las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una zona fundada, la verdad las cosas que de mucho tiempo antes, de que los griegos, había sido una zona conquistada por los asirios, babilónicos, y aquí nos habla de esta zona de donde Alejandro Magno había fundado las ciudades de Filipos. Filipo era el padre de Alejandro Magno, unos 300 años antes. Pudiéramos pensar que fue fundada. Hay mucha evidencia arqueológica de la existencia de esta ciudad. Y Cesarea de Filipos, porque los romanos habían conquistado Filipos, esta zona del mar de Galilea al norte, el noreste, y ahí el Señor recorría las aldeas donde había una gran cultura, era un centro, era una zona muy cultural. Nosotros pensamos el desierto como algo, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, muy solo, pero la verdad las cosas que era una zona muy rica de mucha vida. Y habían aldeas por alrededor del lago, sabemos, hay evidencia, como hemos dicho, y ahí el Señor caminando con sus discípulos, en este tiempo de comunión, de este diálogo íntimo de Él con ellos, con los 12 y les pregunta en este caminar, eh, ¿qué piensan los demás de él, los otros, aquellos que están fuera de él? Y la respuesta que nos da la palabra dice, cuando dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién soy yo?
Y ahí la respuesta es, algunos dicen que es Juan el Bautista. De hecho, en el Evangelio en Juan dice que Herodes el tetrarca, el que había mandado matar a Juan el Bautista, decía es Juan el Bautista el que ha resucitado. Sabemos que él lo había mandado a cortar la cabeza, un acto de soberbia, cometió ese asesinato en contra de Juan el Bautista. Y él quería conocerlo porque había escuchado del Señor, de la autoridad de Cristo. Había escuchado la autoridad del Señor Jesús en este ministerio que él estaba desarrollando, de la enseñanza, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina del arrepentimiento y del perdón de los pecados. También, sin lugar a dudas, habían escuchado muchos de los milagros que el Señor había hecho, distintos milagros de resurrección, había sanado mujeres, hombres en este caminar. Y la enseñanza que él daba era una enseñanza del maestro, del rabí, de una enseñanza basada en las escrituras. No era una enseñanza antojadiza. Habían escuchado y habían visto, muchos hombres habían sido testigos de cómo el Señor también había expulsado demonios de hombres, de mujeres que habían demonios que habitaban en ellos. Había sanado sordomudos, tartamudos. Entonces, el ministerio era tremendo lo que el Señor Jesucristo había hecho en ese momento. Una gran actividad prolífera, podríamos decir. Y muchos ya tenían opinión. Algunos, como decíamos, recordamos, decían es Juan el Bautista. Herodes el tetrarca decía quizás resucitó Juan. Él apesadumbrado también con sus remordimientos por lo que había hecho. Él consideraba a Juan el Bautista, en el pasaje de la palabra dice que él escuchaba a Juan el Bautista. Él lo pese a que Juan le reprendía, digamos, por su vida licenciosa que él tenía, él lo escuchaba, pero finalmente lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Otros dicen que era Elías, el gran profeta Elías. Otros agregaban, Mateo nos dice que agregaban que era Jeremías el que hablaba. Y otros dicen otros profetas. Y nosotros recordemos lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres, lo hizo a través de los profetas. Los profetas hablaban de Cristo, hablaban de Jesús. Por ejemplo, eh, así podemos ver en Isaías, el capítulo 9, pasaje que normalmente leemos en Navidad, que nos dice, un niño nos es nacido, Dios nos es dado, y dice, y principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, dice, no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por poner otro ejemplo, Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces hay muchos pasajes que nos va hablando del Señor, que iban hablando de él. La gente realmente no le conocía. Es eso lo que significa. No sabían que era una persona importante, un hombre poderoso en palabras, un hombre poderoso en sabiduría, como lo describen los caminantes de Maús, un hombre poderoso y sabio. Pero el Señor, en este caminar, les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy? Hay una diferencia, importante esto, hay una diferencia en lo que otros opinan de Él y lo que sus discípulos, los apóstoles, opinan del Señor. La respuesta de Pedro es sorprendente. Le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Cristo es una palabra griega que significa ungido, que significa escogido, el elegido de Dios. El elegido de Dios. Y eso es impactante, porque es una declaración tremenda de fe. Es una declaración de certeza y de fe dada por Pedro hacia el Señor. Pero este pasaje, en forma aislada,
Es necesario que lo visualicemos a la luz de lo que nos dice también Mateo, el capítulo 16, el versículo 16 precisamente, dice, respondiendo Simón Pedro, un pasaje idéntico, casi idéntico, pero agrega lo siguiente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces hay un diálogo, nos dice Mateo, agregando, dice que entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí hay una muestra, no es el intelecto de Pedro el que le permitió hablar eso, no es la sangre ni el conocimiento de ser judío, por ser judío que él reveló esto. No es la sangre, no es el entendimiento humano lo que le permitió a Pedro hacer esa declaración de fe. Tú eres el Cristo. Y agregando lo que dice Mateo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración profunda, profunda porque está reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo en su ministerio. Está reconociendo Pedro y nos muestra claramente que es él el que está guiando a este hombre poderoso en doctrina, en poder milagroso, que es el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios viviente. Por eso no deja de sorprender esa tremenda declaración que hace Pedro, diciendo y recordándonos quién es el Señor Jesús. Por eso les decía, hay que distinguir lo que dicen los otros que no conocen al Señor, sino que ven la externalidad del Señor, pero ahora en este diálogo íntimo de Pedro con el Señor de los discípulos, revela el carácter de Cristo, el Hijo de Dios. Juan nos recordará, en Juan 3 dirá, el Hijo unigénito de Dios. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra, en Él cree, no crea, sino que en Él cree, es salvo. Tenemos vida eterna. Y entonces, esta declaración que hace Pedro, el Señor Jesucristo le dice, Pedro, bien has dicho, pero bendito, eres bendecido, porque, y eres bienaventurado, porque no te lo ha revelado ni la carne, no te lo ha revelado ni la sangre, tu carácter de judío, ni tus conocimientos, sino mi Padre, el Espíritu Santo, se lo ha revelado. El Espíritu Santo que está en los cielos. Revelar significa quitar toda tela, mostrar, quitar todo obstáculo para poder ver bien. Ese soy yo, le dice Cristo. Y agrega un pasaje en Mateo, un pasaje bien controversial para algunos, pero no para nosotros, que nos muestra la palabra. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Digo que es controversial porque la iglesia romana fundamenta su carácter o su autoridad, y uso esta palabra entre comillas, en el sentido que aquí el Señor le estaría hablando a Pedro como el primero entre los primeros, el primus entre los apóstoles. Pero la verdad de las cosas es que el Señor le ha dicho, y en el griego se logra comprender mucho mejor, tú eres Petros, y sobre esta roca, es decir, Petra, yo edificaré mi iglesia. No está diciendo el Señor que sobre Pedro va a edificar la iglesia, sino sobre la declaración que ha hecho Pedro, él va a edificar su iglesia. Sobre Petra, no sobre Petros, no sobre el hombre, sino sobre esa doctrina y esa enseñanza y lo que Dios le ha revelado, el Dios de los cielos le ha revelado a Pedro, para que él pueda declarar con toda certeza y con toda seguridad, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el llamado, el que Dios ha enviado para salvación. Y es eso, esa esperanza. ¿Por qué el Señor Jesucristo le ha dicho a Pedro, no ha sido la carne ni la sangre? Porque los judíos esperaban un libertador, este libertador militar. Hemos hablado al principio que la zona donde iban caminando, en las aldeas, se llamaba Cesarea de Filipos. Cesarea por César, Augusto, y Filipos por el padre de Alejandro Magno. Ellos ya estaban tan acostumbrados a estar sometidos y sabían que había una necesidad, y las escrituras revelaban y hablaban
de que alguien vendría a salvarlos. Por eso el Señor Jesucristo, la pregunta que hace a él, a ellos, a estos discípulos, es una pregunta íntima. Es una pregunta que solamente pueden conocer ellos. Es una pregunta que solamente ellos van a responder en el carácter del Señor Jesucristo, que revela el ministerio, la doctrina. No son ideas de hombre, no son ideologías, sino que es la doctrina esencial de la iglesia, de que Cristo, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Qué significa que Cristo sea el Salvador? Si nosotros delante mencionábamos a Juan, y los invito a que leamos juntos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esencia, nuestra roca. Es eso lo que nos da la seguridad, la certeza, no de la condena, sino que ahora de la vida eterna. No son las circunstancias las que nos van a guiar, no son las esperanzas humanas las que nos van a guiar, sino que el Señor Jesucristo es el que va a obrar en nuestras vidas, en su vida y en mi vida, porque es el amor de Dios, el amor del Padre, del Dios viviente, que nos dice que Él, nos dice la palabra, en ese amor profundo hacia nosotros, que Él ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, Jesús Cristo, Jesucristo. Es Jesús el ungido, el enviado por Dios. Eso significa Jesucristo. Son dos palabras que están unidas, Jesucristo. Y es eso lo que nosotros declaramos en nuestras palabras, cada vez que nos acercamos al Evangelio, cada vez que nosotros leemos la palabra. Ya no es necesario ver serpientes, la serpiente de bronce. ¿Recuerdan? El pueblo, cuando era mordido, miraba a la serpiente de bronce y eran sanados. Nosotros no necesitamos de una serpiente de bronce para mirar desde lejos. Ahora tenemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, el ungido, al cual nosotros podemos declarar que Él es el Hijo de Dios y que por Él nosotros somos salvos. Para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso esta declaración de Pedro, volviendo a Marcos, es una declaración profunda. Juan también lo tiene muy presente. Es una declaración profunda de fe, en la cual usted, en la cual yo nos debemos de aferrar, en la cual nosotros muchas veces, ¿cómo damos testimonio de nuestra fe? En 4 palabras, tú eres el Cristo. No necesitamos grandes doctrinas, no necesitamos grandes pensamientos, no necesitamos embalsamarnos de conocimiento humano, sino tener claro que tú eres el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Salvador. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros también tenemos esa autoridad dada por el Señor para declarar que tú eres el Salvador. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, tal como Pedro ese día ha dicho a la pregunta del Señor, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nuestra respuesta es, tú eres el Cristo. Jesús es el Salvador. Hermanos amados, esa es una declaración profunda de fe. Nosotros no necesitamos nada más para tener claridad y entendimiento espiritual de quién hablamos, del ungido, del llamado por Dios, el escogido por Dios. Por eso, mis amados hermanos, podemos nosotros tener esa fortaleza y esa certeza. La misma que el Señor Jesús en Mateo le ha dicho a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. No sobre un hombre, no sobre una ideología, no sobre el materialismo, sino en la doctrina, en la palabra, en Cristo. Y es eso lo que nos guía. Es eso lo que nos guía a nosotros, es eso lo que ha guiado a los hombres de antaño, a los padres, es eso lo que nos guía, nos va a guiar en el futuro. Y cuando a usted le pregunten, cuando usted tenga que dar testimonio de su fe, no tenga que pensar cosas difíciles. Cristo es el ungido, Cristo es mi Salvador, Jesús es mi Salvador.
y dar testimonio de ello. Es lo que Pedro hizo ese día. El Señor les mandó, dice, Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Muchos no logran entender a Cristo. Muchos hoy en día no logran entender a los cristianos. Muchos dicen que los evangélicos son arrogantes o se creen buenos, porque no entienden el carácter de Cristo y lo agradecidos que debemos de ser nosotros. Es lo que nos habla la palabra de ser salvos. Usted y yo, mi amado hermano, usted y yo, mi amada hermana, no es salva por sus méritos, sino porque es el Padre, el Espíritu Santo, que ha obrado en su corazón, tal como esa tarde, tal como ese día, obró en Pedro, que declaró, tú eres el Cristo. No ha sido la carne ni la sangre lo que nos ha revelado que Cristo, que Jesús es el Salvador. Es el Espíritu Santo. Podemos tener muchas circunstancias, usted y yo, muchas circunstancias en nuestra vida. Podemos pensar y recordar muchas cosas en nuestra vida, pero todas las cosas el Señor las encaminó para bien, para que usted un día pudiese, tal como Pedro, declarar, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador. Y eso no es egoísmo, eso no es jactancia, eso es ser agradecido del obrar de Dios en nuestras vidas. Eso significa confiar en el Señor, significa ser obediente al Señor, significa ser reflejo de Cristo. Hay muchas implicancias en este pasaje, hay mucha fuerza en decir tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Hay fuerza espiritual. Son palabras que penetran en nuestro corazón, penetran en nuestro entendimiento y nos hablan de una fe. El mundo hoy día, y muchas iglesias, se han desviado de entender esto. Hemos olvidado esta declaración de Pedro. Y nos hemos olvidado en el libertinaje, nos hemos olvidado en el liberalismo, nos hemos olvidado en enseñanzas de luchas de clases, nos hemos olvidado de ser reflejos de Cristo, nos hemos olvidado de glorificar al Señor. Aquí Pedro está glorificando al Señor con esas palabras, está colocando a Jesús en el nivel que corresponde. Muchos hombres, y por eso esta comparación, muchos dicen, tú eres un profeta, tú eres Juan el Bautista, él es Juan el Bautista, perdón, tú eres un profeta, tú eres Jeremías, tú eres Elías. Por eso el Señor los lleva a un entendimiento superior. ¿Quién dicen que soy yo? Los profetas son importantes, Elías importante, Moisés importante, Jeremías importante, Juan el Bautista importante. Pero el más importante es Cristo. El más importante es Jesús. Por eso el Señor nos da entendimiento espiritual. Nos da un entendimiento espiritual de poder decir Jesús. Y cuando nosotros decimos el nombre de Jesús, hay mucha implicancia de fe. No es un personaje histórico más, no es un hombre más, no es un profeta. Y con mucho respeto de los profetas, por cierto. Pero Jesús es el Señor y Él está sobre ellos. Por eso, cuando Pedro da la respuesta, cuando nos dice cuál fue la reacción de los demás discípulos, pero sin lugar a dudas, tiene que haber golpeado en sus mentes. Tú eres el ungido. El Señor abrió, le reveló a estos hombres con quién estaban. No era un hombre sabio como cualquier otro. No era un hombre milagrero como otros milagreros que existían. Era Jesús el Salvador. Y es lo mismo para nosotros. Usted y yo hemos llegado al Evangelio de distintas maneras, de distintas formas, por caminos muy distintos, latitudes distintas, circunstancias distintas. Algunos hemos llegado con mucho dolor, otros hemos llegado en un momento en el cual el Señor nos golpeó y nos mostró y nos reveló. Quizás mucho tiempo vivimos bajo el amparo de la iglesia, de los padres, de los amigos,
Quizás íbamos porque teníamos buena llegada con amigos, pero a todos, cual más, cual menos, el Señor nos arrodilló y nos mostró quién era Él, el Cristo, el ungido, el llamado, aquel que Dios había escogido para salvación nuestra. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos muy presente qué es lo que significa ser el Hijo de Dios, el llamado que el Señor Jesucristo ha hecho a nosotros, a nuestras vidas, al arrepentimiento, al revisar nuestra vida, al poder orar, al saber que soy perdonado de mis pecados, soy perdonado de mi indignidad, soy levantado por el Señor para que le sirva. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos capacite. Cuando pidan testimonio de nosotros, cuando nos pregunten quién es Jesús, Jesús es el Cristo. Jesús Él es el ungido. Jesús es mi Salvador. Oremos, hermanos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, damos por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, por la enseñanza que usted nos da, Señor, al leerla, Señor, al escucharla. Señor amado, sabemos que usted es el que asegura nuestra victoria en la batalla de la vida, Señor. Porque usted, Señor, está en medio nuestro, Señor. Usted es el que nos fortalece, Señor. Estamos seguros de la batalla porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es una victoria asegurada, Señor. Y no está limitada a los momentos de triunfo o de fracaso, Señor. Ni siquiera a los momentos de desobediencia, Señor amado, sino que usted ha provisto a Cristo, el fiel y justo, Señor, para darnos vida, Señor. No mirando nuestros pecados, Señor, sino, Señor, limpiándonos de toda maldad, Señor. Señor, con mucha humildad, Señor, nos dirigimos a usted, Señor. No nos disculpamos ni negamos, Señor, nuestros pecados, sino que, Señor, nos presentamos frente a usted, sabiendo que Cristo, el Señor Jesús, está obrando en medio nuestro. El Espíritu Santo está obrando en medio nuestro, Señor. Sabedores, Señor, de la promesa divina del perdón. Perdón que no existiría, Señor, si no fuera por la misericordia suya, Padre, del Dios viviente, de la misericordia del ungido, de Cristo, del obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder aprender, Señor, y tener tal como ese día los apóstoles cuando hablaron con usted, cuando el Señor les preguntó, ¿quién soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. Señor, abre nuestro entendimiento espiritual. Revela, Señor, quita esa tela de nuestros ojos, Señor, esa oscuridad de nuestro corazón. Rompe, Señor, nuestro espíritu, Señor, quebrántanos, Señor amado, porque eres tú, Señor, el que obra en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por este tiempo que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.